La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Las tres epístolas de San Juan y la de Judas son las últimas de la sección de epístolas generales. Mientras que San Pablo escribía siempre con la doctrina de la justificación a la vista, San Juan parece hacer hincapié en la regeneración. Su primera carta, la más importante de las tres, es de carácter didáctico, sin incluir nombres fuera del nombre del Señor y sin referencias históricas o geográficas. El autor trató los errores no del punto de vista teórico, sino personal, considerando la comunión con Dios. Y la epístola viene siendo una aplicación moral y práctica de su evangelio. En cuanto a la paternidad literaria, es prácticamente unánime la opinión que el evangelio de Juan y la primera carta de Juan fueron escritas por una misma persona. Ambas obras demuestran el estilo hebraico, haciendo uso del paralelismo y teniendo la misma simplicidad en estructura de sus frases y sus oraciones. La primera carta disfrutó una aceptación temprana y fuerte, habiendo sido citada por muchos de los padres de la Iglesia. En la carta misma, el autor se representó como habiendo presenciado personalmente el ministerio de Cristo y se identificó con los demás discípulos mediante el uso de la primera persona plural, nosotros. Se cree que los recipientes de la carta no necesitaban ver el nombre del autor, puesto que fácilmente reconocieron al apóstol por sus pensamientos, su lenguaje y su énfasis. Pero a la vez que mencionamos recipientes, tenemos que confesar que una gran incertidumbre al respecto. Sencillamente no hay detalles suficientes para identificarlos. Por las indicaciones de parte de Ireneo, el apóstol Juan, ya bastante avanzado de edad, tenía un ministerio en Éfeso, y desde ese centro a muchas de las iglesias de Asia Menor. Aún faltando lo específico al respecto, sería muy natural suponer que la primera epístola de San Juan fuera escrita a esos creyentes a finales del ministerio de Juan en su medio. Entonces optamos por una fecha de su compostura allá entre los años 85 y 95 de nuestra era, poco después de haber escrito el Evangelio que lleva su nombre. Del contenido mismo de la primera carta es fácil reconocer los propósitos del autor. Primero, para que nuestro gozo sea cumplido en 1:4, los mejores textos tienen nuestro y no vuestro. Le daba gozo al apóstol tratar los temas doctrinales y prácticos de los hermanos recipientes. Número 2, para que no pequéis, en 2:1. Y número 3, sobre los cuales os engañan, 2:26. Una amonestación contra las enseñanzas heréticas. Y 4, para que sepáis que tenéis vida eterna, 5:13. Juan quería que los hermanos recipientes de la carta tuvieran la plena seguridad de su salvación eterna. Con esos 4 propósitos como trasfondo,
Aquí hay dos bosquejos que bien captan la esencia de la carta. Por la naturaleza de lo que es un bosquejo, no se puede considerar todas las perlas, de las cuales hay muchísimas en Primera de Juan. Después de la introducción, en 1 a 4, el primer bosquejo concentra en las evidencias de una verdadera vida cristiana. El primer punto, la obediencia es una evidencia de la verdadera vida cristiana, en 1:5 a 2:6. El aspecto negativo de ese tema sería el pecado que se tiene que tratar, 1:5 a 2:1, mientras que el lado positivo se basa en lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 2:3. El segundo punto, el amor es una evidencia de la verdadera vida cristiana, en 2:7 a 3:24. Aquí el aspecto negativo es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, 2:15. El lado positivo se ve en 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Número 3, el Espíritu Santo es una evidencia de la verdadera vida cristiana, 4:1 a 5:12. Contemplando el aspecto negativo, vemos que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, 4:3. Y que nos toca probar los espíritus en 4:1. Por otro lado, el aspecto positivo es: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. 4:13. El segundo bosquejo que queremos sugerir enfoca la doctrina de Dios en la carta. Por ejemplo, Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en Él, en 1:5. Se ha dicho que la luz física sería la gloria, la luz intelectual sería la verdad, y la luz moral sería la santidad. Juan demuestra que la comunión con ese Dios que es luz depende del andar en la luz, 1:7, de la confesión del pecado, en 1:9, y de la maravillosa obra de Cristo a la diestra del Padre, en 2:1. Enseguida, número 2, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, 4:8. El andar en ese amor ha de ser característica del creyente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, 2:6. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en 3:14 y 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En tercer punto, Dios es vida, 5:1 a 20. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 5:11 y 12. La sección propone lo que es el producto lógico de una relación con Dios y un resumen de los privilegios mencionados. Seguridad de salvación, 5:13. Seguridad en la oración, 5:14 y 15. Victorias sobre el pecado, en 5:18. Y conocimiento íntimo de Dios, en 5:20. Pasemos ahora a la segunda epístola de San Juan. Es interesante notar que algunos de los padres de la Iglesia consideraron las 3 cartas de Juan como una sola. Otros estimaron que lo que consideramos 3 actualmente se divide en 2. Además, como la segunda es de carácter bastante personal,
no disfrutó la aceptación inmediata como gozaba Primera de Juan. Se cree que la fecha de compostura prácticamente coincide con la de Primera Juan, o sea, entre el año 85 y el año 95 de nuestra era. Es probable que la carta fue escrita a una dama de bastante influencia, versículos 1 y 2, en alguna de las iglesias que el apóstol atendía. Posiblemente reunía a la iglesia en su casa. El versículo 10 parece indicar que ella había ofrecido la hospitalidad de su casa a predicadores itinerantes. Juan escribió para expresar su aprecio por la lealtad de la señora elegida, decía, y sus hijos, versículos 1 a 4, para exhortarla a andar en amor, 5 y 6, y de amonestarla en cuanto a los engañadores que amanezaban la obra, versículos 7 a 11. Las muchas cosas, versículo 12, que Juan tenía en mente comunicarse a la hermana, sin duda, eran de aquellas cosas duras y difíciles, lo de los falsos maestros, los herejes, las reacciones, etc. Eran temas que merecían su presencia personal para poder analizar la situación correctamente y para tener el intercambio necesario. El sabio Juan, apóstol de Jesucristo, quería hablar cara a cara, versículo 12, para el gozo mutuo. La tercera epístola de San Juan es el libro más corto del Nuevo Testamento en el idioma original, aún más corto que segunda de Juan. La evidencia externa por su paternidad literaria ni su aceptación por la iglesia primitiva es la misma que por la segunda de Juan. Durante los primeros 3 siglos habían diferencias de opinión, pero llegando a fines del IV siglo de nuestra era, fue aceptada por todos. La evidencia interna, aunque no menciona su nombre, refleja las ideas conocidas, el vocabulario y el estilo de Juan. Además, el uso de el anciano en el primer versículo de cada carta, a lo menos une las dos. La carta se dirige a un cierto Gayo, pero como el nombre Gayo era muy común en aquel entonces y aún hay varios mencionados en las Escrituras, no se puede identificar a este Gayo con exactitud. Lo que se sabe con certidumbre es que era amado, versículo 1. Y el término original comunica la idea de muy o bien amado. La implicación del versículo 2 es que probablemente carecía de la buena salud física, pero estaba en muy buenas condiciones espirituales. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Podemos deducir de la carta que habían dificultades en la iglesia de la cual Gayo era a lo menos miembro y tal vez el encargado. Pero el primer punto principal de la carta es una confirmación de Gayo mismo. De ahí procede al segundo punto principal, lo de la reprobación de un tal Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, decía. Aparentemente este individuo rechazó la autoridad de Juan y lo demostró en parte no recibiendo a Juan, versículo 9. Además, el hábito de aquel era de parlotear con palabras malignas, decía. Actuación que indujo al apóstol a escribir, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 11. El tercer punto principal de la carta es la aprobación de Demetrio.
El testimonio de este hermano, probablemente el que llevó la carta a Gallo, estaba afirmado por todos, decía, y por la verdad, y por Juan. Nosotros damos testimonio, versículo 12. La carta termina con la misma idea que segunda de Juan, el querer comunicarle más, pero de hacerlo cara a cara, versículos 13 y 14. La carta final de la sección de las epístolas generales es la de Judas. Esa corta epístola de apenas 25 versículos está sin igual en el Nuevo Testamento, pero su carácter único no se debe solamente a su tamaño, más bien tiene que ver con el mensaje duro de Judas, una denuncia vehemente de los libertinos y los apóstatas. Hoy día, debido al número creciente de personas dispuestas a aceptar que la verdad es relativa y no absoluta, la carta que escribió Judas les parece muy anticuada. Esa clase de gente también tiende a pensar que cualquier sistema religioso es válido y serviría para llevar a sus feligreses al fin deseado. Dicha postura de igual manera considera que Judas ha perdido su pertinencia. Al contrario, lo que Judas escribió durante el primer siglo de nuestra era todavía es de muchísimo valor. Hoy, como en aquel entonces, el credo de uno influye y motiva la conducta. Además, la siempre igual santidad de Dios continúa oponiéndose a todo pecado y maldad. Quiere decir que lo que presenta Judas en su pequeña misiva sigue y seguirá siendo oportuno. Como es de imaginarse, una carta tan corta, con un semejante mensaje tan duro, era el objeto de mucha atención y de examinación minuciosa. El problema nunca tenía que ver con el autor. Siempre fue aceptada como una obra legítima de Judas. La pregunta era si el libro gozaba de las cualidades generalmente aceptadas como canónicas. Una de las dificultades citadas enfocaba la fuente de algunos datos que Judas incluyó. Por ejemplo, no se encuentra en el Antiguo Testamento los detalles a los cuales Judas alude en los versículos 9 y 14 a 15. Lo de Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés y una profecía de Enoc. Se explica en que ambos acontecimientos formaban parte del cuerpo de conocimiento común entre los judíos. Para algunos, el uso de semejante fuente era razón suficiente para echar en tela de duda lo canónico de la carta. No obstante, otros correctamente observaron que no importaba de dónde venía la información, pero sí importaba la veracidad de ella. El Espíritu Santo de Dios, en su responsabilidad supervisora, una parte de su obra que produjo la palabra inspirada, preservaba a los autores humanos del error, ayudándoles en la investigación y presentación de solamente lo genuino, lo verídico. En cuanto a la relación muy estrecha entre Judas 4 a 18 y 2 de Pedro 2, 1 a 3, 3, es cierto que hay similitud de pensamiento y de estructura. Era probable que Pedro había escrito su segunda carta antes de la compostura de Judas. Y es notable que el carácter de su amonestación, es decir, de Pedro, concierne el porvenir, indicado por el uso de los verbos en tiempo futuro. En cambio, Judas utilizó una forma verbal que hacía constar que la apostasía profetizada por Pedro ya estaba presente
en tiempos de Judas. Habiendo leído segundo de Pedro, cuando le vino a Judas el informe de las dificultades, éste se sentó a escribir su carta. Tocante al contenido de la epístola, Judas había planeado escribir un tratado doctrinal sobre la salvación. Pero cuando recibió las noticias angustiosas de las condiciones de los creyentes por haber respondido a la canción sirena de falsos maestros, cambió de opinión. Aquellos herejes habían entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Con una censura fuerte, Judas acusó a esos maestros falsos de la misma perversión sexual de que eran culpables Sodoma y Gomorra. De la misma manera, aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, versículo 7. Su avaricia estaba a la vista. En 11, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Vienen términos como manchas, nubes sin agua, fieras ondas del mar, estrellas errantes. ¡Qué desfile de maldad! Judas se preocupó por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por el término la fe no quiere decir confianza o asentimiento mental, sino que se refiere a aquel cuerpo de doctrina y práctica que había sido encomendado a la Iglesia por la autoridad de Dios. Era y es una doctrina fija e inalterable. Por esa doctrina él exhortó a sus lectores a contender en 1:3 y termina exhortándoles al crecimiento espiritual, edificando sobre vuestra santísima fe, en el versículo 20, a la obra de evangelismo y a la pureza personal, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 23. El apelativo Judas es derivado del hebreo, una palabra con el sentido alabado sea él. Era un nombre muy popular en tiempos del Nuevo Testamento, posiblemente por las hazañas de Judas, el Macabeo, un héroe de la época entre los dos testamentos. Hay un total de 6 hombres con el nombre de Judas en el Nuevo Testamento, 2 de ellos discípulos. Sabemos muy poco del Judas de la epístola, pero entre los escasos detalles está la frase, hermano de Jacobo, versículo 1. Ahora, el Jacobo que se menciona tenía que haber sido un hombre conocido, o Judas hubiera agregado más información. Este Jacobo era Santiago, el hermanastro de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente entonces, este autor, Judas, también era hermanastro de Jesucristo. Pero la verdadera importancia de su carta y de su persona se refleja más en la frase, Judas, siervo de Jesucristo, versículo 1. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Versículo 25. Alabado sea Él. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.